Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos metemos con un texto, bastante sugerente de Jack Salan Miller, Leer un síntoma. Hola. Sí, un texto que propone algo distinto, ¿no? Exacto. La idea es como explorar qué significa eso de leer un síntoma, que parece ir más allá de la escucha habitual en psicoanálisis. Justo. Miller parte de Lacan, de esa idea del saber leer. Dice que el bien decir, o sea, hablar bien, articular, no es suficiente. Que falta algo más. Falta ese saber leer. Y no se refiere a leer el sentido obvio, sino algo más, pegado a la escritura, a la marca. Algo más material, diríamos. Ok, a ver si entiendo. ¿Cuál sería la diferencia concreta? Escuchar el sentido, lo que las palabras dicen, versus leer esa marca. ¿Qué se lee ahí? Bueno, para llegar a eso, Miller primero revisa la noción de ser. Argumenta que gran parte de lo que llamamos ser es un efecto del lenguaje. El ser del lenguaje lo llama. Exacto, algo que se construye hablando, en la dialéctica, y que está muy mezclado con la apariencia, con lo que él llama semblante. Es un poco frágil, Como una construcción. eso. Y por eso dice, el psicoanálisis busca algo que esté más allá de eso, que no sea solo palabra ni creencia. Busca tocar lo real. Lo real. Tema complejo en Lacan. Miller da el ejemplo de las matemáticas, ¿verdad? Donde la letra, el símbolo, parece tocar algo real sin tanta vuelta de sentido. Sí, como si ahí el lenguaje funcionara de otra manera. Pero, ¿y en nuestra cancha, en el psicoanálisis? ¿Dónde está eso real? El inconsciente, por ejemplo. ¿Podríamos decir que el inconsciente es real en ese sentido? Fíjate que ahí Miller, siguiendo a Lacan, dice que no exactamente. No. El inconsciente freudiano, el de los sueños, los lapsus, se piensa más como una hipótesis, como una falta en ser. ¿Una falta en ser? Sí, algo que necesita de la palabra para existir un instante. Sus formaciones son fugaces, ¿no? Un sueño lo cuentas y ya se esfumó casi. Su estatuto es más bien ético, dice Miller. Depende de que le demos cabida. Entiendo. Es como más evanescente. Exacto. No tiene esa consistencia de lo real. Vale. Pero entonces, aquí entra el síntoma, ¿no? Porque los síntomas sí que, vaya, sí persisten. No son nada fugaces a veces. Justo ahí está el punto clave. El síntoma es diferente. Tiene sí una cara de verdad, una cara que podemos interpretar, como hizo Freud. Podemos hablar de él, encontrarle significados. La cara de sentido, digamos. Exacto. Pero, y esto es lo crucial, el síntoma también tiene otra cara. Una que se queda, que insiste, a pesar de que lo interpretemos. Incluso cuando ya entendimos por qué. Incluso, esa persistencia es lo que Freud ya notaba como restos sintomáticos. ¿Y esos restos? ¿Qué son? ¿Por qué se quedan pegados? Miller lo relaciona directamente con la satisfacción pulsional, con lo que Lacan llama goce. Goce. Otra palabra con peso. Mucho. Y aquí no es placer simple, ¿eh? Es una satisfacción más paradójica, a veces hasta ligada al displacer, pero que empuja a repetir. Esa, para Miller, es la cara real del síntoma, lo que está fuera de sentido. Fuera de sentido. Significa que es absurdo, que no tiene lógica alguna. No tanto que sea absurdo, sino que resiste ser absorbido completamente por el sentido, por una historia. Su raíz no estaría en una trama compleja, sino en algo más puntual, más inicial, ¿Cómo qué? como un acontecimiento significante. Un primer choque, digamos, entre el lenguaje y el cuerpo, que marcó algo, que alteró el gozo natural y lo fijó de un modo particular. Es como una letra, una marca literal, no metafórica. Una cicatriz de lenguaje en el cuerpo, casi. Algo así, sí. Una fijación. Entiendo. Entonces, si el síntoma tiene este núcleo real, este goce fijo, esta marca, leer un síntoma, ¿qué sería en la práctica? Ya no es buscarle el sentido oculto. Sería casi lo contrario a inflarlo con más y más sentido. O sea, no es seguir echándole capas de interpretación como la edípica para todo, por ejemplo, Sí, ¿no? sino intentar cernir a través de lo que se dice esa fórmula mínima, esa letra fuera de sentido que se repite y se repite.
Es apuntar a la raíz de la repetición misma. No tanto el por qué pasó, sino el qué es lo que se repite. Exacto. Ese mismo uno, dice Miller, que insiste una y otra vez. Es como intentar leer la cifra de ese primer encontronazo entre lenguaje y cuerpo. Muy interesante. Es un cambio de foco grande. Pasar de la escucha que busca la verdad en el sentido a una lectura que intenta ubicar esa fijeza, esa opacidad del goce en el síntoma, eso real que simplemente es. Exacto. Es confrontar esa insistencia muda, de algún modo. Y esto nos deja pensando, claro, si la raíz última del síntoma, o de muchas repeticiones, no está en el significado sino en esa marca material, en ese goce fuera de sentido, ¿cómo cambia nuestra mirada sobre esos patrones que vemos en la vida, no solo los clínicos? Claro, esos patrones que se repiten y que parecen ajenos a nuestra voluntad, a nuestras propias historias sobre nosotros mismos. Una pregunta que resuena, quizás la vía para abordar ciertas inercias no sea tanto buscarles una nueva explicación narrativa, sino, no sé, confrontar de otra manera esa insistencia de la marca inicial. Ese real que, como dice Miller, parece decir simplemente, soy lo que soy. Exacto, ese núcleo que resiste al sentido. Ahí queda la reflexión, ¿no?